Mamá, ¿qué es eso de ahí? Cuando volví de casa de mis padres con mi hija, nos encontramos con montones de bolsas de basura frente a la entrada. Al acercarnos, me di cuenta de que contenían mis pertenencias y las de mi hija, empaquetadas descuidadamente como si fueran basura de verdad. Confundida, exclamé, ¿qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? Mi hija, entre lágrimas, sacó su querido peluche de una de las bolsas y lo abrazó con fuerza. Frustrado, caminé hacia la entrada, solo para descubrir que habían cambiado las cerraduras mientras estábamos fuera. Se hizo evidente que mi suegra y mi cuñada estaban detrás de esto. Toqué el timbre y toqué varias veces sin obtener respuesta. ¿Qué es esto? No es terrible, murmuré. Al mirar más de cerca, una de las bolsas de basura tenía una nota que decía, parásitos, desaparezcan. No vuelvan jamás. Una oleada de ira me invadió y no pude evitar expresar mi frustración en voz alta. Los verdaderos parásitos son ustedes, murmuré. Este fue el peor trato que recibí de mis suegros en 15 años. No solo yo, sino también mi hija, fue insoportable. Con la paciencia agotada, hirviendo de ira, subí nuestras pertenencias al coche y regresamos a casa de mis padres. No volveré a esta casa nunca más, declaré. Tengo ganas de ver qué les pasa a los parásitos cuando su huésped desaparezca. Me llamo Sarah. Tengo 43 años. Vivo con mi esposo, mi hija, la madre y la hermana de mi esposo. No puedo decir que vivamos felices. Trabajo desde casa, pero esta casa nunca está en paz. El problema es con mi suegra y mi cuñada, Diane. Me han despreciado y me han ignorado durante más de 10 años. A medida que mi hija Tracy fue creciendo, me preocupaba cada vez menos. Trabajo principalmente como consultora personal. Empecé como adivina, pero a medida que mi blog se hizo popular, empecé a recibir más consultas sobre cómo atraer clientes, lo que me llevó a mi trabajo actual. Conocí a mi esposo, Kent, por recomendación de una amiga cuando estaba estudiando para ser adivina. Él trabajaba en el Servicio de Apoyo Económico, SES, de una empresa farmacéutica y también se dedicaba al marketing de afiliados como trabajo secundario, algo que por fin estaba empezando a despegar. Kent me dio consejos entusiastas sobre cómo atraer clientes cuando le conté mis dificultades con la adivinación. Atraídos por su amabilidad, empezamos a salir y nos casamos un año después. En aquella época, no teníamos muchos ingresos, pero Kent siempre me apoyó. Me alegro mucho de haberme casado con Kent, de verdad lo sentí así. Empecé a vivir con mis suegros aproximadamente un año después de casarme. Todo empezó cuando mi suegro, quien hasta entonces había gozado de buena salud, falleció repentinamente. Mi suegra se sentía insegura sobre el futuro y le pidió a mi esposo que viviera con nosotros. Acordamos vivir juntos a cambio de que ella se encargara de las tareas de la casa. Al principio, mi suegra aceptó nuestra convivencia y estaba contenta. Esperaba que nos lleváramos bien, pero me equivoqué. 2 meses después, empezó a ignorarme por completo, quizá insatisfecha con mi falta de ayuda con las tareas del hogar. Al poco tiempo, mi cuñada, Diane, también empezó a ignorarme. No me importaba que me ignoraran, pero lo complicado con mi suegra era su tendencia a involucrar a los demás. No solo Diane, mi cuñada, se enteró, sino que incluso vecinos y familiares se enteraron de que mi nuera se queda en casa, pero dice que está trabajando, dejándome todas las tareas del hogar a mí. Si hablo aunque sea un poco, me responde con creces, así que simplemente la ignoro, decía. Para colmo, mi suegra le sugería a los demás, será mejor que no le hables a ella tampoco, será problemático. Como resultado, la gente de la casa de mis suegros empezó a responderme con poca amabilidad a mis saludos. Me sentí aislado y se volvió muy difícil. A pesar de mis súplicas para que dejara de difundir rumores extraños, mis palabras fueron completamente ignoradas. Aunque la actitud de mi suegra se suavizó un poco cuando nació mi hija, Tracy, 2 años después de que empezáramos a vivir juntas, su actitud hacia mí en general apenas cambió. Sin embargo, le tenía mucho cariño a Tracy, y contar con su ayuda con las tareas del hogar y el cuidado de los niños fue un gran alivio. Al mismo tiempo, a medida que mi trabajo se volvía más intenso,
el negocio secundario de mi esposo Kent empezó a tener dificultades, y él parecía incapaz de adaptarse a los cambios en el mercado del marketing de afiliación. Se me acercó y me dijo, Sarah, ¿podrías aumentar un poco tu contribución a los gastos mensuales? Acepté, explicándole que mis consultas estaban aumentando y que los nuevos métodos que implementé estaban funcionando bien. A pesar de mi disposición a colaborar para impulsar sus ventas, Kent insistió en hacerlo por su cuenta, diciendo, creo que lo intentaré por mi cuenta. Lo siento mucho. Desde el principio de nuestro matrimonio, acordamos que Kent se encargaría de las finanzas del hogar. Al principio, mis ingresos eran bajos, así que me permitió contribuir más cuando mis ventas aumentaron. Transferí dinero a Kent según mis ingresos mensuales y él me proporcionó una cantidad fija en efectivo para gastos de manutención. Al principio, solo podía aportar 100 pesos, pero ahora podía transferir hasta 1000 pesos, aunque no todos los meses. Podría aportar más y echar a mano de mis ahorros. Sabía que Kent tenía dificultades con su negocio secundario, pero su orgullo le impedía consultarme. Empezó a pasar más tiempo en cafeterías después del trabajo y volvía a casa cada vez más tarde. Cuando Tracy tenía unos 5 años, Diane se casó y se mudó. Como vivía cerca, solía traer a su hijo, Ricky, a casa durante el día. Cuando Ricky cumplió 1 año, Diane expresó su intención de empezar un trabajo de medio tiempo. Mi suegra se ofreció con gusto a cuidarlo hasta la noche. Diane se mostró agradecida y dijo, gracias, estoy muy feliz. Sin embargo, cuando mi suegra empezó a cuidar de Ricky en casa, le tomó mucho cariño a su nieto y empezó a ser fría con Tracy. Cuando peleaban, mi suegra regañaba a Tracy, comparándola desfavorablemente con Ricky. Con el tiempo, Tracy empezó a jugar cerca de mí y empezó a desagradarle el comportamiento de mi suegra. Le dije, habla con tu madre. Tracy y Ricky son sus nietos. Debería tratarlos igual. Tracy ya es hermana mayor en la primaria. Sin embargo, mi suegra cambió de opinión y se acercó a mí para decirme, la situación en la empresa es complicada ahora mismo. Puede que no nos den bonificaciones, así que podrías aportar un poco más. A pesar de los desafíos, la atracción de clientes para mi blog tuvo éxito y comencé a recibir más consultas como consultor, ganando mucho más que como adivino. Cuando Kent solicitó apoyo financiero adicional, le respondí, ya estoy aportando 2,000 pesos al mes. ¿No es suficiente? Sí, me da vergüenza decirlo, pero mi sueldo ha bajado y el negocio secundario no va bien. No seas reservado. Somos pareja. Deberíamos apoyarnos en los momentos difíciles. Me da mucha vergüenza. Gracias, dijo. Más tarde, la cantidad que aportaba aumentó gradualmente y finalmente le transfería 4,000 pesos al mes a Kent. Sin querer herir su orgullo, dejé que Kent siguiera administrando las finanzas. Cuando Tracy estaba en 6º grado, Diane regresó a casa con Ricky. Parece que Diane se divorció debido a su infidelidad, pero desconozco los detalles. Para entonces, Tracy ya podía ayudar en la casa, así que las tareas domésticas se repartían entre cada familia. Mi suegra y Diane seguían ignorándome, pero ya no me molestaba. Es una lástima que no pudiera darle a Tracy su propia habitación cuando empezó la escuela secundaria, ya que el regreso de Diane significó que nos quedamos sin habitaciones. Una noche, mientras discutíamos a qué escuela de apoyo escolar debería asistir Tracy para la secundaria, Diane dijo de repente, oye, el apoyo escolar es caro. ¿Por qué Tracy no estudia sola? ¿Podrías dejar de hacer esos comentarios? Yo pago la tutoría, así que no es asunto tuyo, respondí. ¿Lo que paga Sarah? Imposible. No ganas nada. Kent dijo que te mantiene. Eres una sanguijuela, ¿verdad? Jaja, te casaste con él porque tiene dinero, ¿verdad? Replicó Diane. Exactamente. Kent me dijo que no hablara mal de Sarah, que no tiene dinero, pero eso es una desvergüenza, añadió mi suegra. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué significa esto? ¿Qué le ha estado diciendo Kent a su madre y a los demás? Kent es quien mantiene esta casa económicamente. Ya es hora de acabar con el estilo de vida de este parásito, continuó Diane.
Me siento mal por Tracy, pero si pagamos su tutoría, no podremos pagar mi compensación, dijo Diane. ¿No poder pagar? ¿Dices que nuestra casa paga tu compensación, Diane? Kent dijo que la pagaría. Deberías gastar tu dinero en Ricky, respondí. Empecé a comprender el engaño y sentí que mi ira crecía. Mi esposo siempre había manejado las finanzas del hogar y mi suegra se había encargado de las tareas domésticas y del cuidado de los niños hasta que Tracy creció, así que pensé que sabían que yo también contribuía a los gastos del hogar. Kent se hace cargo de todos los gastos de esta casa, incluidos tus gastos de manutención y la compensación que se supone que debe pagar Diane, pregunté. Cállate. Es natural en una familia. Eres la única forastera aquí, sin parentesco de sangre, y aún así actúas como si vivir aquí fuera tu derecho. Me enoja mucho, dijo mi suegra. Yo también aporto dinero, dije. No me contests. Lo que aportas apenas te alcanza para la comida. Apenas tienes ingresos, y aún así eres tan arrogante, respondió ella. Sentía mi cuerpo temblar de ira. Vi a Tracy a un lado, con cara de estar a punto de llorar. Sabía que Kent era muy orgulloso, pero nunca pensé que sería tan malo. Ciertamente, al principio, Kent pagaba los gastos de manutención y el dinero de bolsillo de mi suegra y Diane, pero yo había comenzado a contribuir también y ahora vivíamos de mis ingresos. Necesitaba hablar con Kent como es debido. Alrededor de la medianoche, Kent llegó a casa. Estaba borracho y parecía alegre. ¿Podemos hablar? No sabía que no recibías dinero de tu madre ni de Diane. Dijeron que tú cubrías todos los gastos de esta casa, dije. ¿Qué tal? Fue culpa mía. Es una cuestión de orgullo de hombre, ¿sabes? Cuando empezamos a vivir juntos, yo pagaba todo. No era el momento adecuado para decir que tú también pagabas, y delante de la familia, déjame ser un poco el hijo mayor, por favor, dijo Kent con un tono desenfadado, como en un sketch cómico, juntando las manos. Ah, es cierto. Iré este sábado. Estaré fuera una semana. Cuídate, Conan, añadió. ¿Por qué?, pregunté. Un amigo con el que tengo un negocio paralelo me invitó a un seminario en Conan. Voy a tener éxito, así que anímate, Sarah. Bueno, me voy a dormir. Nos vemos mañana, dijo. Mi esposo se tumbó en la colchoneta de buen humor y enseguida empezó a roncar. Mi enfado no se calmaba, pero últimamente, como Kent llegaba tarde a casa, no habíamos hablado mucho y yo no tenía ni idea de esto. Pensé que estaba bromeando mientras estaba borracho, pero el fin de semana, Kent se fue con una maleta enorme. Durante su ausencia, tuve libertad para usar el coche, así que decidí llevar a Tracy a casa de mis padres. Al día siguiente, nos esperaba un suceso impactante. Mamá, ¿qué es eso? Cuando Tracy y yo regresamos de casa de mis padres, había montones de bolsas de basura frente a la entrada. Al mirarlas más de cerca, estas bolsas contenían mis pertenencias y las de Tracy, empaquetadas descuidadamente, como si fueran basura de verdad. ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? No lo entiendo, dije. Tracy, llorando, sacó su querido peluche de la bolsa y lo abrazó. Furiosa, me dirigí a la entrada. ¿Han cambiado la cerradura?, pregunté. Parecía que habían cambiado las cerraduras mientras estábamos fuera. Debe ser obra de mi suegra y mi cuñada, Diane. Toqué el timbre varias veces, pero nadie salió. ¿Qué es esto? ¿No es terrible?, pregunté. Al mirar más de cerca, una de las bolsas de basura tenía una nota que decía: parásitos, desaparezcan. No vuelvan jamás. Sentí una oleada de ira desde lo más profundo de mi corazón. Los verdaderos parásitos son ustedes, no pude evitar soltar una palabrota. Este fue el peor trato que recibí de mis suegros en 15 años. No solo yo, sino también mi hija. Al final perdí la paciencia. Con furia, subí el equipaje al coche y volvimos a casa de mis padres. Nunca volveré a esta casa. Tengo muchas ganas de ver qué pasa con los parásitos cuando su huésped desaparezca, dije. Cuando volvimos a casa de mis padres, se quedaron impactados.
No les había contado sobre la indiferencia de mis suegros, los problemas económicos y, sobre todo, su actitud hacia Tracy, sin querer preocuparlos. Mis padres dijeron, no hace falta que vuelvas a esa casa. Deberías reclamarles una indemnización. Lloraron de rabia y me dijeron que me quedara con ellos. Las palabras de mi madre, lo pasaste muy mal, también me hicieron llorar. En realidad, me había esforzado al máximo todo este tiempo. Ya basta. Finalmente decidí confrontar mis sentimientos. Mientras estaba en casa de mis padres, contacté con una amiga que me había presentado a Kent. Ella tenía contactos con sus amigos de negocios. ¿Estás bien? Quiero preguntarte algo. ¿Sabes si los amigos de Kent están en Conan? Pregunté. Ese famoso seminario de emprendedores, ¿verdad? Me invitaron, pero no me interesó, así que rechacé la invitación. Kent no fue, ¿verdad?, respondió. Sí, es cierto. Por cierto, oí que Kent dejó su trabajo y ahora dirige un negocio con su esposa. Deben ser muy cercanos, dijo. Ah, sí, es cierto, respondí con indiferencia y colgué. Inmediatamente después, llamé a la empresa de Kent. Lo que dijo mi amigo era cierto, y para mi sorpresa, Kent había dejado su trabajo hacía 2 años. Esto significaba que, durante los últimos 2 años, yo había estado pagando casi todos los gastos de manutención de mis suegros. Al recordar los años transcurridos, de repente me sentí vacío. Una semana después, recibí un mensaje distendido de Kent diciéndome que había vuelto a Estados Unidos. Después de ignorarlo constantemente, dejé de saber de él por completo. Debió haber oído la noticia en casa. Esperando un contacto constante con Kent, contraté a un detective para que lo investigara. La investigación reveló que Kent, vestido de traje por la mañana, pasaba las tardes jugando y las noches en casa de una mujer. Así que también solicité una investigación sobre su infidelidad. 3 semanas después, Kent me llamó. Debía de ser cerca del día de cobro de su antigua empresa y estaba entrando en pánico. Sarah, disculpa no haber podido contactarte. Lamento lo que hizo mi familia. Oí que te echaron y me preguntaba, ¿por qué llegó a esto? Les dijiste la verdad a tu madre y a Diane, dijo. Kent cambió de tema rápidamente y dijo algo increíble. Vámonos de esa casa y vivamos en un nuevo hogar, solo los 3. Cortaré lazos con quienes te menosprecien, Sarah. Estoy listo para abandonar a mi madre y a Diane, así que, por favor, regresa. ¿De verdad estás cortando lazos con tu madre y Diane?, pregunté. ¿Acaso Kent planeaba deshacerse de ellas tan fácilmente después de hacerlas depender de él? Me decepcionó Kent y sus acciones egocéntricas, así que le dije, voy a regresar por ahora, así que deja la puerta sin llave. Kent parecía entusiasmado con mi mensaje. Unos días después, volví a casa de mis suegros con Tracy. Kent, su madre y Diane estaban allí, pero Ricky no estaba por ningún lado. Me alivió que Ricky no tuviera que presenciar las feas discusiones de los adultos. Cuando Candy hizo algunos comentarios, ignoré a la pareja disgustada y saqué un formulario de divorcio de mi bolso. Me enfrenté al sorprendido Kent. Oí que renunciaste a tu trabajo sin decirme nada. Ya que supuestamente manejamos un negocio juntos, ¿eso significa que los 4,000 pesos que te he estado transfiriendo cada mes eran en realidad tu salario? Kent intentó disculparse. No, no es eso. Te dije que el negocio estaba en problemas, ¿no? Así que decidí renunciar antes de que me despidieran. ¿En serio? Oí que renunciaste hace 2 años, ¿verdad? Llamé a tu empresa y aún no está en quiebra, dije. Kent guardó silencio. Insistí. Por cierto, ¿qué papel desempeñas en la gestión conjunta de nuestro negocio? ¿Eres el contable? Kent se sentía cada vez más inquieto y empezó a sudar. Kent mantiene a toda la familia, ¿verdad, mamá? Dejó su trabajo, su negocio secundario no va bien, y aún así es un misterio de dónde sale el dinero, dije. Me voy, pero por favor, sigan recibiendo apoyo financiero de Kent, añadí. Los rostros de mi suegra y Diane palidecieron. Pero el otro día, por teléfono, llorabas y suplicabas que te salvara solo a ti,
diciendo que cortarías lazos con tu madre y tu hermana, jaja. Pero eso no pasará. También descarto a Kent, dije. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo, dijo Kent. Kent no ha ido a trabajar. Mentira. Se va de traje y Sarah mantenía la casa. Es cierto. Sarah lleva años pagando todo, dije. Ahora estoy desempleado y no tengo ningún negocio secundario. Nos va a costar mucho porque echaron a Sarah. Podríamos haber tenido una vida fácil sin trabajar si no hubieran hecho nada innecesario, dijo Kent. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Planeabas abandonarnos, verdad? Preguntó mi suegra. La respuesta de Kent enfureció a mi suegra y a Diane. Mientras los tres armaban un alboroto, Tracy y yo comenzamos a actuar. Vine a recoger unas cosas olvidadas, dije. Llevé un robot de limpieza comprado en los últimos 6 meses, un microondas caro que le encantaba a mi suegra y el aparato de belleza que Diane le había comprado en Kent. Espera, eso es mío. Esto es mío. Protestó Diane. Ya que lo compré con mi dinero, o puedes devolvérmelo, dije. Diane se quedó en silencio al oír mis palabras. Luego, busqué y recogí mis pertenencias en sus habitaciones. Entre las que habían sacado no se encontraban mis bolsos y accesorios de marca caros. ¿Por qué te llevas eso también? Esto es mío, se quejaron. Ignoré sus quejas y sus palabras dulces. Finalmente, le solté una bomba a Kent. Lo olvidé. Pienso reclamarle una indemnización a tu amante, Mary. Dile que no sirve de nada huir. ¿Qué? ¿Cómo sabes de ella? Sé que fuiste a Conan con Mary hace poco. Me alegro por ti, ¿verdad? Claro, tengo todas las pruebas de la aventura, así que no hay escapatoria, dije. Ni hablar. Me has estado engañando y divirtiéndote durante los últimos 2 años. Reclamaré una indemnización por la aventura, la manutención de Tracy y, también le pagaste a Diane en secreto. También la reclamaré, dije. Mientras me preparaba para irme, mi suegra y Diane intentaron detenerme desesperadamente. Me equivoqué, Sarah. Lo siento. Simplemente creímos lo que dijo Kent. No podemos vivir sin ti. Haremos lo que sea. Por favor, ayúdanos, dijeron. No puedo devolverte la compensación. Yo también lo siento. Me disculpo por todo. Nos perdonarás, ¿verdad? Añadió Diane. No pude evitar reírme de sus caras de tontos. Finalmente se dieron cuenta de quién había estado apoyando su estilo de vida, dándose cuenta demasiado tarde de que su apoyo no consanguíneo había desaparecido. Ignoremos a esta gente, mamá. Vámonos a casa, dijo Tracy. Sí, es cierto. Kent, pronto tendrás noticias del abogado. Por favor, ocúpate de ello, dije. Dejando atrás a un Kent abatido, regresamos a casa con lo que habíamos recogido. Más tarde, se formalizó mi divorcio con Kent y exigí una indemnización a través de un abogado. Recibí numerosas disculpas y peticiones de reconciliación de mi suegra y Diane, pero las ignoré todas. Sorprendentemente, aún quedaba algo de la herencia del padre de Kent. El hecho de que hubieran estado viviendo de mi dinero sin usar el suyo me enfureció de nuevo. Sin embargo, la herencia no fue suficiente para la compensación y al final tuvieron que vender la casa para hacer un pago único. Naturalmente, esto incluía la compensación que había estado pagando por Diane. Después de vender la casa, no sé qué fue de la familia de Kent. Espero que Kent pueda cuidar de su familia, pero al final, él elegirá su propio camino. También le pedí una indemnización a la amante de Kent, lo que me llevó a una revelación inesperada. A través del abogado, le informé que Kent estaba desempleado y que yo había estado manteniendo a la familia. Kent la había engañado, alegando ser un empresario con un negocio exitoso, y rompieron tras una discusión. Tracy y yo nos mudamos a un apartamento y pude darle la habitación que tanto anhelaba. No creo que mis 15 años fueran en vano, pero a veces me pregunto si debía haber tomado una decisión cuando empezaron a ignorarme. Ahora me siento feliz de que mi hogar sea un lugar tranquilo.